En la clase de hoy te voy a enseñar cómo hacer un essay para el B2Fest de Cambridge. Al final del vídeo sabrás, por ejemplo, qué incluir y qué te piden los examinadores para hacer un buen essay. Comparto pantalla y empezamos. Muy bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es un essay, qué incluir en un essay, qué te miran los examinadores, los temas típicos que te pueden preguntar, estructura del essay, los pasos para hacer un buen essay y al final veremos un ejemplo práctico. ¿Qué es un essay? Un essay es un ensayo, es un tipo de texto formal en el que tienes que presentar tu opinión sobre un tema específico que te van a dar en el examen. Esto es una tarea obligatoria dentro de la parte del writing, en la parte 1, y en esta parte los examinadores buscan que puedas expresar tus ideas de manera clara y bien estructurada. Cuando hagas un essay vas a tener que escribir entre 140 y 190 palabras aproximadamente. ¿Qué tienes que incluir en tu essay? Tienes que incluir gramática compleja para un nivel de B2. Por ejemplo, no utilices solamente el presente simple porque es demasiado sencillo. Tienes que demostrar que puedes utilizar gramática más compleja y más variada, como por ejemplo la voz pasiva o los condicionales. También tienes que incluir vocabulario variado y relevante al tema del essay, porque aquí demuestras que sabes sobre el tema. Por eso tienes que prepararte antes de ir al examen. También deberías utilizar o debes utilizar conectores y frases de enlace, porque un essay no es una lista de cosas y tienes que unir todos los párrafos de una manera que tenga coherencia y que sea de forma ordenada. Te puedes hacer una lista de conectores y los puedes ir alternando cuando estés practicando en casa. Todos los escritos tienen una estructura específica. Un ejemplo aquí abajo de estructura para un essay son 5 párrafos, en el que tienes la introducción, la idea primera, la idea segunda, tu propia idea y finalmente la conclusión en el último párrafo. ¿Qué miran los examinadores? Te van a mirar que el contenido que escribas sea relevante a la tarea. Te van a mirar que respondas a la pregunta que te hacen y que incluyas los 3 puntos sugeridos, los 3 prompts. Es súper importante porque hay gente que se le olvida escribir su propia idea o uno de las otras dos preguntas y no consigues buenos puntos en la parte de contenido. También te van a mirar que el examinador esté completamente informado. El examinador tiene que saber a partir de tu essay cuál es la pregunta y cuáles son los prompts que te han hecho. Aquí tienes que asegurarte que toda la información que añadas esté clara y sea completa. También te miran el tipo de registro. Esto, al ser un texto formal, tienes que utilizar un tono formal o académico. Obviamente, otra cosa que te van a mirar es la organización, que todas tus ideas estén colocadas de manera lógica y ordenada. Y por último, te van a mirar el lenguaje, que combines tanto gramática simple como compleja y además tienes que usar un vocabulario variado y rico para ese tipo de pregunta que te van a hacer. Temas típicos que te pueden preguntar: deporte, trabajo, animales, tecnología, salud y bienestar, medio ambiente, educación e idiomas. En mi caso, cuando hice el examen, mi pregunta de essay fue el medio ambiente. Y tuve que hablar de la contaminación, de reciclaje, de paneles solares, este tipo de cosas relacionadas con el medio ambiente. ¿Qué estructura puedes utilizar en un essay? No hay una estructura única válida, pero la más utilizada suele ser 5 párrafos, como hemos dicho antes. En el primero es la introducción, la idea 1, la idea 2, la idea 3, que es tu propia idea, y por último la conclusión. Aunque también puedes tener 4 párrafos porque combinas 2 de las ideas en uno de los párrafos. Y puedes tener introducción, idea 1 y 3, que es tu propia idea, y la idea de 2, y por último la conclusión. Esto es un ejemplo. La introducción, como hemos dicho, está en el primer párrafo y debes escribir una afirmación general sobre el tema y no sobre la pregunta en sí. Lo vamos a ver en el ejemplo más adelante.
Hay diferentes cosas que puedes incluir, ¿vale? En la introducción, pero no necesitas añadirlas todas. Por ejemplo, puedes usar el presente perfecto o la voz pasiva. Puedes reformular la pregunta utilizando sinónimos, por eso es muy importante el paraphrasing, porque si solo copias y pegas lo que te han puesto en la pregunta, no te van a dar puntos porque estás copiando. Puedes mencionar si hay ventajas o desventajas de lo que dirás a continuación. Puedes decir si estás de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación que te hacen. Puedes incluir tu opinión para que el lector sepa desde el principio lo que piensas, pero esto también se puede hacer solamente en el párrafo de la conclusión. Yo en mi caso, en el 98% de todos los essays que hice, que he hecho como unos 60, puse mi opinión en el párrafo final. Pero simplemente que sepas que si lo añades en el primer párrafo, no está mal. Esto es una pregunta de essay. Te dice, todos los países del mundo tienen problemas con la contaminación y el daño al medio ambiente. ¿Piensas que estos problemas pueden ser resueltos? Y tienes que hablar sobre el transporte, ríos y mares y tienes que añadir tu propia idea. En mi introducción he hablado, como puedes ver, de la contaminación en general, no en cada país, pero en general. Para seguir tenemos el body del essay, tenemos el cuerpo, las partes principales del essay, que son los párrafos 2, 3 y el cuarto se aplica, a no ser que hayas combinado dos de los prompts. Aquí tienes que desarrollar los puntos claves, los 3 que te han dado. No es necesario desarrollarlos en el orden que te dan, pero puedes hacerlo si lo deseas. ¿Qué quiere decir? Te han dado transporte, ríos y mares y tu propia idea. Puedes empezar, por ejemplo, con ríos y mares, luego con el transporte y luego con tu propia idea, por ejemplo. O empezar con tu propia idea, luego ríos y mares y por último el transporte. Lo importante es que estén las 3. El orden no es importante. En cada párrafo comienza con un conector para introducir el punto. Súper importante. Después puedes agregar razones, ejemplos y o puntos de vista. Por ejemplo, he cogido esto del ejemplo final que vamos a ver. En el segundo párrafo yo he empezado con firstly, bla bla bla. Luego he añadido therefore, bla bla bla. Y por último, moreover, bla bla bla. Y luego en el tercer párrafo he empezado con secondly, bla bla bla, but the systems and bla bla bla. Y por último he dicho in addition. Y la conclusión es el último párrafo donde tienes que resumir tus ideas y exponer tu opinión. Cuando resumes tus ideas es sobre lo que has hablado antes, no tienes que añadir nuevas cosas, tienes que hablar de lo que has añadido antes porque es un resumen. Seguimos. Pasos para hacer un buen essay. Lo primero que tienes que hacer es leer toda la pregunta e identificar qué tienes que incluir en tu essay. En este caso tienes que añadir obviamente todas las notas y dar razones sobre tu punto de vista. Do you think these problems can be solved? Tienes que dar tu opinión sobre si estos problemas pueden ser resueltos y tienes que hablar sobre el transport, rivers and seas y dar tu propia idea. Porque créeme que si no haces esto y te subrayas y te aseguras de que lo tienes todo apuntado cuando empiezas a planificar tu essay, muy probablemente se te olvide alguno, porque es muy común que si no lo planeáis antes y os apuntáis qué tenéis que escribir, se os olvide alguna cosa. Recuerda que tienes que escribir en un tono formal. ¿Qué significa? Que no puedes utilizar contracciones, no puedes usar slang, no puedes usar phrasal verbs informales, no debes usar pronombre sujeto como I, you o we, a no ser que estés dando tu opinión, y no puedes utilizar idioms. Cuando estés planificando, cuando estés planeando tu essay, piensa en el vocabulario relevante al tema y hazte una lista de cosas, porque tienes que demostrar al examinador que sabes sobre ese tema. Como hemos dicho, los temas comunes de essay pueden ser work, education and languages, health and lifestyle, travel and tourism, etcétera, etcétera. Entonces, yo te recomiendo que te cojas estos temas y te busques vocabulario relevante a cada uno.
donde puedas añadirlo cuando escribas tu essay. Como he estado diciendo, tienes que planificar antes de escribir, súper importante, porque tienes que asegurarte de que incluyes gramática compleja, como por ejemplo el presente perfecto, la inversión, el segundo y el tercer condicional, la voz pasiva es súper importante, porque en un essay lo vais a usar seguro, vocabulario relevante al tema, como por ejemplo, si hablas en un essay sobre tiendas, puedes hablar sobre el range of goods, prices, purchase, bulk, customers, brands, stores. Y si es un essay sobre transporte, puedes hablar sobre el transportation system, public transport, commuters, fuel efficient, passengers, traffic jams, vehicles. También, súper importante que utilices conectores, como he dicho antes. Tienes que unir todos tus párrafos. Estos son unos ejemplos que puedes utilizar, pero hay muchísimos más. Y por último, vamos a ver un ejemplo. Aquí está la introducción del essay. Como ves, he hablado del tema en general y he utilizado el presente perfecto. Luego también he añadido vocabulario relevante al tema, como por ejemplo protect the environment, shirk their responsibilities, prevent the extinction of. En el segundo párrafo, en este caso, he hablado del prompt to, de los ríos y mares. Lo primero que he utilizado ha sido un conector para empezar a introducir el prompt. He utilizado otro conector, el therefore, otro conector, moreover. Luego también he utilizado la voz pasiva, should be promoted. Y luego vocabulario relevante al tema, marine and freshwater ecosystems, waste, flora and fauna, tackle this problem, repopulation programs y increase the number of living creatures and plants. En mi tercer párrafo he hablado del prompt 1 y 3, que era el transporte y mi propia idea. Lo primero que he hecho es utilizar un conector para introducir el párrafo. He utilizado otro conector aquí, in addition. Luego he utilizado la voz pasiva, should be encouraged, should be prioritized. Y luego vocabulario relevante al tema, CO2 emissions, means of transport, recycled products and packaging. Y por último, mi último párrafo es la conclusión. Como ves otra vez, he utilizado un conector, to sum up. Luego aquí hay otro conector, furthermore. He dado mi opinión basada en lo que he escrito antes, I believe that, bla 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 bla. He utilizado también la voz pasiva, can definitely be reduced y can be reversed. Y luego como vocabulario he hablado de pollution y reforesting lands and repopulating endangered species. Esto es un ejemplo de 190 palabras y quedaría así. Parece muy largo, pero en una hoja de papel no es tan largo. 4 párrafos, 5 párrafos, es menos de medio folio. Bueno, y acabamos con el essay. Espero que te haya gustado esta clase y que ahora tengas un poco más claro cómo hacer un essay para un B2 Fest de Cambridge. Si te ha gustado, dale al like y comenta para que otras personas puedan ver este vídeo y también aprendan como tú para poder aprobar el B2 Fest de Cambridge. Sígueme si quieres aprobar Cambridge.